licenciado. Muy bien. Bueno, muy buenas noches a quienes se acaban de incorporar a la clase. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes y compartir un poco del tema de sociología. En este caso ya entramos directamente a sociología del derecho. Permítanme, solo vamos a cerrar las ventanas para que no haya ruido. Les comentaba que en esta parte del curso, de aquí al final del curso, aproximadamente, vamos a entrar a ver sociología del derecho. Ya vimos sociología de general, ¿verdad? Y también ya vimos sociología de Guatemala propiamente, ¿verdad? Sería conveniente entonces comenzar a hablar de sociología del derecho, pero antes de entrar al tema propiamente de sociología del derecho, vamos a platicar un poco de algunos elementos que podríamos decir previos al tema de sociología del derecho, porque para este capítulo usamos un texto. Usamos un texto de un autor que se llama Boaventura de Sousa y lo voy a compartir en el chat. Perdón, en el chat no, en el Classroom. Lo voy a compartir en el Classroom. Es un texto muy bueno, es uno de los mejores sociólogos del derecho de la actualidad. Es un capítulo de un libro el que vamos a analizar para el segundo parcial. Entonces, para el segundo parcial viene ese capítulo de ese libro y viene también las diapositivas que vamos a platicar. Entonces, antes de entrar propiamente al tema de sociología del derecho, vamos a ver este tema como una introducción. Sigue siendo un tema de sociología, pero es un tema de sociología general,
mundial hasta cierto punto, pero nos sirve como introducción para entrar a la lectura de ese documento que cuando termine la clase yo voy a subir para que ustedes ya empiecen a leerlo quienes puedan y quienes quieran, porque es el que vamos a utilizar junto con las diapositivas para el segundo parcial, ¿verdad? Entonces, voy a comenzar a presentar la pantalla. Solo que no me deja compartir una ventana, sino que voy a tener que compartir la pantalla completa. No sé por qué. No sé por qué, pero vamos a intentarlo. Pueden ver la diapositiva, ¿verdad? Sí, Lick, sí se pueden. Muy bien. Igual me avisan si hay problemas con el internet. Si se empieza a escuchar mal o no, me avisan, por favor, porque ya saben que yo agarro carreta y sigo hablando y no me doy cuenta. Bueno, hablando del tema de desarrollo humano, es un concepto complejo, el tema de qué es el desarrollo humano, y hay varios sistemas para medir el desarrollo humano: el estado de bienestar que tiene una sociedad, el estado de derechos que tiene una sociedad determinada, satisfechos, por así decirlo, y el informe de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha generado una serie de indicadores para medir el desarrollo humano. Y hay 4 grados de desarrollo humano: muy alto, alto, medio y bajo. Entonces, este índice de desarrollo humano que se hace a nivel mundial y que se hace por parte de Naciones Unidas, porque el Programa de Naciones Unidas del Desarrollo Humano es un programa de Naciones Unidas, se hace una vez por año, a veces se tarda un poco más, 2, 3 años, y en ocasiones se intenta que se haga de todos los países, entonces puede tardar, por eso tarda un poco, pero lo que ha hecho el Programa Nacional de Desarrollo Humano es medir a todos los países bajo los mismos indicadores para ver quiénes tienen un mejor estado de bienestar, quiénes su población, por así decirlo, tiene más derechos cubiertos. Esto es el informe de desarrollo humano. Si tienen, no es nada más cuánto gana una persona, sino si tiene agua, si tiene acceso a escuelas, a educación, a salud, si tiene un sistema de justicia eficiente, si tiene seguridad ciudadana, seguridad social, si tiene un medio ambiente desarrollado. Entonces, el Informe Nacional de Desarrollo Humano mide todos estos indicadores. Como les decía, el tema de la salud se mide la esperanza de vida al nacer, la educación mide cuánta alfabetización tienen los adultos, la cantidad de matriculación en educación de todos los niveles, los años promedio de educación que tienen las personas, y además también se mide la riqueza. La riqueza se mide midiendo todo lo que produce un país en determinado año, y después se divide entre el número de personas que lo conforman. Eso nos da el Producto Interno Bruto per cápita, que es un indicador económico que ustedes han visto seguramente en Introducción a la Economía. Pero el resto de indicadores se refiere a temas de desarrollo, ¿verdad? Obviamente, esta es una foto de una escuela en Guatemala. Obviamente, hay cosas que no mide el desarrollo humano, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, lo que mide es cuántos niños hay en la escuela, cuántos niños y niñas hay en la escuela, cuántos saben leer y escribir. No pueden llegar a medir las condiciones en las que están las escuelas, por ejemplo, ¿verdad? Y esos niños todavía están afortunados comparados con otros de los departamentos donde no tienen ni escritorios ni tienen pizarrón, ¿verdad? Pero esas condiciones no las llegan a medir. Así que todas las mediciones, al final de cuentas, son limitadas. Y además, las mediciones muchas veces utilizan estadísticas del mismo gobierno, estadísticas oficiales. Entonces, también ahí hay una limitación importante. También estos programas de Naciones Unidas y el programa del Banco Mundial y de otros organismos internacionales han desarrollado formas
de medir la pobreza de una sociedad. No solo es el PIB per cápita, ¿verdad? No solo es cuánto dinero tienen ya dividido entre cuánta población hay, sino también hay otros índices, por ejemplo, la llamada pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional no es nada más cuánto gana, sino en qué condiciones vive. Por ejemplo, en este asentamiento que vemos ahí en una imagen, pues vemos que no cuentan con energía eléctrica, no cuentan con drenajes, no cuentan con servicios básicos, ¿verdad? Son champas donde vive la gente y ahí por ahí tienen algunas letrinas donde hacen sus necesidades, ¿verdad? Pero no cuentan con una serie de elementos importantes, caminos, digamos, un centro de salud cerca. Todo eso también incluye el tema de la pobreza. Cuando estamos hablando de pobreza, estamos hablando de las personas que viven con menos de $2 diarios. Se ha generado ese margen, ¿verdad? $2 que serían actualmente 16 quetzales diarios. Eso es lo que vive eso es la línea de la pobreza, ¿verdad? Quienes viven con menos de $2 diarios puede considerarse que están en una situación de pobreza. Estamos hablando de que $16 diarios son al mes serían 480 quetzales. Entonces me dirán ustedes, pero alguien que gana 480 quetzales sigue siendo pobre, ¿verdad? Y sí, sigue siendo pobre. ¿A quién le van a alcanzar 500 quetzales para todo el mes? ¿Verdad? Pero es una línea, es un indicador, es una forma de medir, homogeneizar a todo el mundo en relación a la pobreza, porque hay lugares que son más baratos que otros, porque hay lugares que con 500 quetzales en el mundo pueden vivir más o menos bien y en otros lugares como Guatemala y otros lugares como Estados Unidos mucho menos, ¿verdad? Pero más o menos ese es el estándar, o la pobreza extrema, que son aquellas personas que ganan menos de $1 al día, ¿verdad? Menos de 8 quetzales al día. Hagan la multiplicación, sería más o menos hablar de 240 quetzales al mes, ¿verdad? Obviamente que estas personas apenas sobreviven, apenas pueden vivir con ese dinero, ¿verdad? Y si a eso sumamos que son familias numerosas a veces, donde solo una persona tiene trabajo o trabajo informal, pues a lo que voy es que hay varios indicadores y varias formas de medir la pobreza, pero aún así no llega a medir la dimensión de la pobreza. La pobreza, igual que el desarrollo humano, como hemos visto, son fenómenos sociales. Y Durkheim decía que todo podía contarse, que todo podía medirse. Solo había que hacer bien cómo lo íbamos a medir, la investigación cuantitativa. Pero si vamos a una investigación de tipo cualitativo, como las que hacía Max Weber, si se recuerdan de la primera unidad, tenemos que la pobreza puede ser mucho más profunda de lo que se puede contar con números, ¿verdad? Sobre todo si lo que queremos hacer es un análisis global. Entonces, a lo que voy es que sí existen estos indicadores que son limitados, pero que al menos muestran algo de cómo está la situación de algunos países. Y luego también hay una categoría sociológica y económica que se llama los países industrializados. ¿Cuáles son los países industrializados? Son los países que tienen muchas industrias, que tienen muchas fábricas. ¿Por qué es importante este término? Porque un país industrializado es aquel que puede producir más bienes materiales para satisfacer las necesidades de la población, ¿verdad? En un país industrializado se producen carros, computadoras, electrodomésticos, aviones, de todo tipo de barcos, de todo tipo de bienes, y que estos países industrializados, como han llegado a dominar tanto el tema de desarrollo científico, pueden producir este tipo de bienes y vendérselo después a otros países que no pueden hacerlo, ¿verdad? Lo que va convirtiendo también al mundo en un sistema, donde los países que tienen más posibilidades de tener fábricas se convierten en mucho más ricos que los países que no están industrializados, países que tienen probabilidades nada más de darles materia prima a estos grandes países industrializados. Por supuesto que las fábricas requieren formas de energía
eléctrica y en algunos casos, como este que está en una de las imágenes, energía nuclear. Perdón, pero alguien está pidiendo entrar. Le vamos a dejar entrar solo porque somos buenos. Entonces, el término países industrializados son aquellos países que tienen muchas fábricas, que pueden producir bienes complejos. Por ejemplo, aquí es una fábrica que trabaja casi solo con robots. Todos los brazos que están ahí se consideran robots por sí mismos y está construyendo un carro, ¿verdad? Automóviles y vienen muchos más en camino, ¿verdad? Entonces, esto lo pueden hacer países que tienen un gran desarrollo económico y tecnológico también. Y alrededor de todo este tema de el nivel de pobreza, el nivel de desarrollo y el nivel de industrialización, pero también del nivel de influencia política y económica que tengan los países, entonces se clasifican los países en países centrales, también llamados países desarrollados o también llamados países de primer mundo. Países semiperiféricos, también llamados países en vías de desarrollo y también llamados países de segundo mundo. Y países periféricos, también llamados subdesarrollados o de tercer mundo. Esta idea de central y periférico se refiere a un esquema donde lo central es lo que está en medio de una esfera, ¿verdad? Es lo que está en el centro de la esfera. Lo semiperiférico está alrededor del centro, pero no está en las orillas, y lo periférico es lo que está en las orillas del centro. Entonces, esta forma de referirse a los países es sinónimo prácticamente de ser un país desarrollado de primer mundo. El autor que vamos a leer nosotros, Boaventura de Sousa, por ser un sociólogo, él utiliza esta palabra, ¿verdad? Países centrales, entonces, son los países desarrollados o de primer mundo. Cuando él dice países semiperiféricos, son los países en vías de desarrollo del segundo mundo. Y cuando él dice países periféricos, somos los países subdesarrollados o de tercer mundo, ¿verdad? Hay quienes niegan estas clasificaciones, pero en realidad esas clasificaciones son útiles para la comparación, para hacer análisis comparativos. No podemos comparar un país desarrollado con un país de tercer mundo, ¿verdad? No podemos compararnos con Estados Unidos, no podemos compararnos con Suecia, no podemos compararnos como un país subdesarrollado de tercer mundo con estos países, y tampoco podemos comparar nuestro sistema de justicia, ya entrando en materia de la sociología del derecho, que es nuestro tema. Tampoco podemos compararnos nuestro sistema de justicia con todos los problemas que tiene, con toda la corrupción, con toda la politización, con un país de primer mundo. ¿Por qué? Porque Boaventura de Sousa nos va a explicar en esta lectura que el desarrollo de un país va de la mano también con el desarrollo de la justicia en ese país, con el desarrollo del respeto a los derechos humanos en esos países, ¿verdad? Entonces, salvo excepciones, por lo general los países que están considerados países de tercer mundo van a tener también sistemas de justicia del tercer mundo. Y los países de primer mundo o de segundo mundo van a tener también un sistema de justicia acorde a su desarrollo, porque el sistema de justicia no es ajeno al resto de la sociedad, al resto del Estado, a la economía, ¿verdad? Entonces, va de la mano una cosa con otra. Bueno, cuando hablamos de países centrales, países desarrollados o de primer mundo, estamos hablando de países que poseen altos niveles de vida y de ingresos. Países ricos y poderosos económica y militarmente, altamente industrializados, ¿verdad? Que producen bienes y tecnología avanzada, que por lo general tienen estados e instituciones fuertes, que tienen influencia sobre otros países y que tienen bastante independencia de otros países. Ellos son, digamos, lo suficientemente autosuficientes para no tener que depender de otro país, ¿verdad? No significa que sean aislados, ¿verdad? O que no formen coaliciones con otros países, simplemente que ellos pueden proveerse de lo básico para
subsistir independientemente, lo cual no significa que puedan producir todo, ¿verdad? Obviamente por el clima no pueden producir todo tipo de alimentos, pero para eso los importan, ¿verdad? Pero en términos generales, estos países son los países que dominan al mundo o que tienen, aunque no sea un gran ejército y que no sea muy industrializado, pero que sí son bastante ricos porque tienen un PIB muy alto y que además tienen buen nivel de vida a sus habitantes, ¿verdad? Tienen un gran respeto a los derechos humanos, las personas no se mueren de hambre, las personas no sufren, digamos, hambre, todos han ido a la escuela, todos saben leer y escribir, ¿verdad? Ese tipo de países. A ver, para que nos despertemos un poco, ¿qué tipo de países creen ustedes que están dentro de estos? China. Japón. China. Suiza. China. Canadá. Rusia, vamos a ver. China, Japón. Estados Unidos. Estados Unidos. Canadá. Alemania. Suecia creo que tiene la mejor Rusia. calidad de vida. Alemania, Suecia. Canadá. Finlandia Ya, es el país Canadá, más feliz Rusia. del mundo. Finlandia, la salida del mundo. Muy bien. Salvador. ¿Qué? ¿Quién otro? ¿Qué otro dijo alguien allí? Australia, Reino Unido. Muy bien. ¿Ah? Reino Unido. Reino Unido, de Gran Bretaña, sí, muy bien. Muy bien, han dado muy buenos ejemplos en verdad. Veamos cómo estaba el índice de desarrollo humano de estos países que ustedes están mencionando el año pasado, porque no lo han actualizado realmente. Entonces, vamos a ver qué dice el índice de desarrollo humano. ¿Qué países tienen índice de desarrollo humano muy alto? Que es uno de los indicadores para estar dentro de los países de primer mundo. ¿A qué países podemos referirnos cuando hablamos de primer mundo? Siempre los tres primeros casi nunca los mencionan, pero Noruega, Suiza e Irlanda son los países que tienen los índices de desarrollo humano más altos del mundo. Ahí la gente vive muy bien, tienen mucho dinero, no padecen problemas económicos, ¿verdad? Han ido creciendo económicamente muy bien esos tres primeros países, y luego vienen otros como en el caso de China, pero es Hong Kong nada más. Es un área específica de China la que tiene un índice de desarrollo muy alto. Islandia, Alemania, Suecia, Australia, que lo mencionaron ustedes muy bien, los Países Bajos, que es lo que conocíamos como Holanda muchas veces antes, Dinamarca, ahí está el top 10, ¿verdad? En el top 10 está Alemania, que ustedes lo mencionaron. Estos son los países más desarrollados. Los alemanes tienen farmacéuticas, tienen un desarrollo económico enorme. En Europa son los más fuertes económicamente. Luego Australia, que a pesar de que es casi un continente, solo el país, el tamaño y la riqueza que tienen. Además son países que tienen muy poca población, casi todos ellos, ¿verdad? Entonces eso les permite dividir mejor los recursos que tienen. Después, siempre muy bien, está Finlandia, como decía alguien, el país más alegre del mundo, Singapur en Asia, el Reino Unido, Bélgica, Nueva Zelanda, Canadá, que mencionaron también, muchos están en el puesto 16, Estados Unidos de América está en el 17, Austria, Israel, Japón, que también lo mencionaron, ¿verdad? España está en el puesto 25, ¿verdad? Todavía se mantiene ahí España, a pesar de que tampoco está en el top 20 siquiera, pero estar en el top 25 tampoco es malo. En el caso de Rusia, está en el número 52. ¿Por qué? Rusia tiene enorme recursos naturales, enormes ejércitos, tecnología de punta, pero pues es una dictadura. Los niveles de respeto a los derechos humanos en Rusia no son los mejores, ¿verdad? Entonces por eso lo ponen abajo, porque sí tiene mucha riqueza y tiene un desarrollo y tiene tecnología y todo, pero el respeto a los derechos humanos no es tan alto, por eso no está en los primeros lugares,
¿verdad? Pero sí es una potencia, sí tiene influencia a nivel global. En América Latina, veamos que los países que tienen índice de desarrollo humano muy alto son Uruguay, en el puesto 55, en el 57 Panamá y en el 62 Costa Rica. Pero Costa Rica ha estado bajando muchísimo en el índice de desarrollo humano. Me imagino que en el próximo índice de desarrollo humano va a bajar bastante, pero ¿por qué Costa Rica está ahí? ¿Por qué un país centroamericano? Bueno, Costa Rica no tiene ejército, entonces eso le ha permitido el dinero que se gasta en otros países en los ejércitos, ellos lo invierten en seguridad ciudadana, en educación, en salud, ¿verdad? Entonces ese dinero sirve para otras cosas y además tiene poca gente, no tiene más de 5 millones de habitantes, creo. Entonces también eso permite que vivan en una situación bastante aceptable. No quiere decir que todos los países que tengan poca población vivan bien y que los países que tienen mucha población vivan mal. Estados Unidos de América es uno de los países más poblados del mundo, ¿verdad? Tiene como 500 millones de habitantes. A pesar de eso, se mantiene en el puesto 17. Claro, no está hasta arriba, porque también en el mismo Estados Unidos vamos a encontrar muchas personas que se encuentran en situación de pobreza, en situación de no tienen casa. Ahora con el tema de los opioides, ha sido muy fuerte la crisis que está llevando el tema de la drogadicción en Estados Unidos, problemas de personas que ya se volvieron locas de tanta droga que se han metido, y esto tiene repercusiones también económicas y en el tema de desarrollo humano, ¿verdad? Pero a pesar de eso, pues se mantiene en el top 20. Entonces, estos países son los países que podríamos decir centrales, la mayoría de ellos. Cuando el autor Boaventura de Sousa diga países centrales, pensemos en estos. Cuando nos digan el sistema de justicia en un país central o de primer mundo, estamos hablando de estos países que tienen índices de desarrollo humano muy altos. Luego hay otra clasificación de países que es países semiperiféricos, semidesarrollados o de segundo mundo. Estos países tienen índices de desarrollo de alto o medio, ¿verdad? Índice de desarrollo humano alto o medio. Producen una gran cantidad de bienes industrializados, pero no pueden producir tecnología de punta, ¿verdad? Ese es un tema. Sí hay fábricas, bastantes, pero no hay fábricas de celulares, computadoras importantes, salvo un par de estos países que sí, de hecho, se especializan en eso. Poseen estados fuertes con instituciones que funcionan aceptablemente, no son militarmente importantes ni influyen mucho en sus zonas económicas o geográficas, ¿verdad? Pero la gente ahí no vive mal. La gente se le respetan más o menos sus derechos humanos, los sistemas de justicia de estos países funcionan aceptablemente bien, no óptimo, pero sí aceptablemente, ¿verdad? Entonces, este tipo de países de segundo mundo son también llamados semiperiféricos. No están ni en el primer mundo ni en el central, pero tampoco están en la orilla. ¿Cuáles países creen ustedes que podrían caber en esta clasificación? Rusia. Rusia podría estar ahí. ¿Qué más? Ahí sí aplicaría China, licenciado, igual que Brasil. Ahí sí aplicaría China y también Brasil. Sí, que conste que China y Brasil son países muy ricos y producen. China sí es una potencia mundial, pero como son tantos chinos y no se respetan los derechos individuales, tampoco los ponen muy altos, ¿verdad? Arabia, buena pregunta, si Arabia está ahí, no recuerdo. Arabia Saudita. Podría ser. Israel. ¿Y México, Lick? México sí. Israel es considerado país desarrollado de primer mundo. Gracias. Portugal. Portugal, muy bien. De América Latina, ¿qué se les ocurre que haya aparte de México y de Brasil? Argentina. Argentina, los campeones. Venezuela. Venezuela no, Venezuela está más abajito. Chile, licenciado. Chile, muy bien, Chile. Chile estaba arriba también, ¿verdad? Un poco arriba ahí. No. Bueno, vamos a ver cuáles países están ahí. Por ejemplo, sí, Chile está más arriba. Chile está más arriba, está
es el segundo mundo, ¿verdad? Pero sí está encabezando estos. Aquí tenemos, por ejemplo, a Cuba, a México, a Perú, a Colombia, no mencionamos Colombia, Brasil, China, Ecuador, Bolivia, Venezuela está abajo, ya casi llegando al tercer mundo, pero está todavía considerado en segundo mundo, especialmente por el petróleo. Sigue siendo una potencia económica por el tema del petróleo. Egipto, Vietnam, a pesar de la guerra que tuvo cruenta, está alto ahí. Entonces hay varios países de América Latina que están ahí en el índice de desarrollo humano. Como les digo, los ingresos son altos o medio altos. La gente tiene instituciones, tiene sistema, tiene Estado. México es un gran Estado, a pesar del narcotráfico que hay en algunas regiones, en las regiones fronterizas. México en sí es un Estado enorme. La UNAM nada más es una universidad de las más grandes del mundo. Los hospitales, los institutos tecnológicos, además de las universidades, que hay bastantes universidades en México, en cada estado hay institutos tecnológicos, entonces está muy alto. Cuba, a pesar de todo, en Cuba nadie se muere de hambre, nadie se muere por una enfermedad donde sea curable, digamos. Hay hospitales, hay sistemas de salud, ¿verdad? No hay mucha riqueza, pero está mejor repartida que en otros lados, ¿verdad? Brasil, con los gobiernos de Lula, sacaron muchísima gente de la pobreza, llegó a mucha clase media. China ha ido creciendo enormemente, lo que pasa es que son tantos, ¿verdad?, que cuesta poder garantizar los derechos a toda la población. Pero si no fuera porque no se respetan mucho los derechos individuales y porque es una dictadura del proletariado, realmente es una sociedad comunista en lo político, entonces por eso lo ponen más abajo de lo que debería estar, digamos, económica y políticamente, ¿verdad? Pero vemos otros países donde sí funciona mejor el sistema, funciona mejor que en los países de tercer mundo, pero no funciona tan bien como en los países de primer mundo. Y finalmente, los llamados, sí, hay preguntas aquí. Licenciado, solo una pregunta. ¿India también está entre esos? India depende cómo lo veamos, depende cómo lo miremos. Lo que pasa con India es que India es el país más desigual posiblemente del mundo. Entonces, en India hay lugares enormemente ricos y con una tecnología enorme y es potencia nuclear, pero a la cuadra o a enfrente de la calle hay una pobreza enorme con niños pidiendo dinero, con monos en la calle. Ahí no tienen perros, sino que tienen monos en la calle, no son perros callejeros. Y se los digo porque yo tuve la oportunidad de ir ya a India y el contraste que vemos ahí es tan grande que es un país demasiado desigual. Entonces, así como hay enorme riqueza, hay una pobreza tan miserable y tan inexplicable que al final, cuando se hace la suma de todo y se ve cuánto se respetan los derechos, vamos a ver que no hay derechos económicos, sociales, ni casi derechos individuales. Es una sociedad, recuerden que China vivió mucho tiempo en una sociedad de castas, ¿verdad? Donde había una casta de nobleza, había otra casta o clase media y había una casta mucho más bajo que esa. Y eso era un sistema aceptado por la sociedad. Entonces, China se considera un país de segundo mundo en algunos casos y en algunos casos de tercer mundo, dependiendo qué estamos midiendo. Si es el respeto a los derechos individuales, económicos, sociales y culturales, es un país de tercer mundo. Si lo medimos en cuanto a su economía, a su poder militar, es un país de primer mundo o de segundo mundo, ¿verdad? India es tan grande y tan desigual que es muy difícil medirla. Recuerden además que es el país más poblado del mundo, incluso más que China. Una séptima parte de la población vive en la India, ¿verdad? Entonces, India es muy difícil de clasificar realmente. Está en la categoría